3, 2, 1. Ahí está, 3, 2, 1, dice Agussi, acá estamos. Salud y amor, esto es Lecturas Cruzadas y yo que soy Osvaldo Burgos, estoy acá con mi querido amigo Juan Agussi. ¿Cómo anda, Juan? Salud y amor para usted. Salud y amor. Esta vez sí tenemos el vaso cargado, ¿eh? Esta vez sí. Y no es agua exactamente. Vamos Bien, aprendiendo. Usted bien. no me haga como Mirta Legrand, usted tiene que, mientras yo estoy tomando, usted tiene que hablar, tiene que llenar el espacio. Mirta Legrand está como, está patinando ahora, ¿no? Patinar a esta edad, a la edad que tiene en realidad, casi es un logro total lo que consiguió, ¿no? Viene patinando. Viene desde hace patinando, rato, ¿no? pero yo la vi un par de veces ya ahí pidiendo otra pista, digamos, que no es exactamente la de estar delante de una cámara. Pero, muy bien, la verdad que nosotros no usamos sombrero, pero habría que sacárselo si lo tuviéramos, digo, ¿no? 90 y pico de años, ¿no? Creo que no, me parece, si no me equivoco, 98. Ah, la flauta. ¿Cómo hacer para estar a los 98 ahí, una mesa, escuchando las cosas que a veces escucha, ¿no? Ya, Y ahora con un matiz casi, revolucionario. sí, no quería exagerar demasiado, pero sí, un poco. Ernesto un poco Rosa María Guevara Lynch. Exactamente. Ahí está. Cuestionando a todo el mundo, ¿no? Qué bárbaro. Impresionante la Mirta, bueno. ¿Cómo terminó, al fin de cuentas, no? Bueno, hizo un arco pero muy amplio, diríamos, ¿no? Y bueno, a veces vio que cuando pasan los años y pesan los años y uno a veces tiene ahí un chip que le dice esto no estuvo demasiado bien o cierta sensibilidad y hay algo ahí que aflora y aparentemente ya no se lo puede guardar y lo está diciendo. Qué bárbaro. Estamos haciendo casi loas. Más Mirta, vale tarde que nunca, dice. Mirta de regreso. Mirta de regreso. De regreso, como Mirta. el tema de Abonicio, exactamente. Ahí está. Bueno, de nuestra querida provincia de Santa Fe, de Villa Cañas, Mirta, ¿no? Rosa María. Exactamente, como sus dos hermanos, como Silvia, ¿no? Silvia era la otra. Silvia. Y la melliza, Silvia. La melliza, exactamente. Bueno, pero esto no es un programa de. Y como José variedad. Martínez Suárez, un cineasta muy interesante también. Ahí vamos, ahí vamos. Un cineasta. Buen cineasta. Y un cineasta muy interesante de lo que fue la generación de los 60, ¿no? Junto a. En una época en que estaban Lautaro Murúa, el mismo Leonardo Fabio, Torre Nilsson, Rodolfo Kuhn, David Cohn. Fue una generación de cineastas de los 60 que de alguna manera rompió un poco con el cine algo conservador que había hasta ese momento, de grandes estudios que hubo acá en Argentina también, aunque a veces ese dato es un poco desconocido, pero bueno, algo que funcionó muy bien y que después esta generación, un poco subida sobre las grandes movidas que habían ya en los 60, que comenzaban a surgir y a aparecer en los 60, aparecen cineastas que no solo rompen algunas estructuras narrativas, ¿no? Del cine tal como venía, que era un cine un tanto más acartonado, si bien hubo muchos ejemplos de otro tipo de cine también en esas décadas de 50, 40 o 30, ¿no? Pero la generación del 60 esa fue muy interesante, digamos, por lo menos en la propuesta. Y José Martínez Suárez era uno de esos Era parte cineastas. de eso. El hermano Mirta. El hermano de Mirta, exactamente. Y esto no les dije, esto es Anábasis, radio cultural en vivo, como dice ahí en el cartel, siempre en vivo, siempre sin ensayo, a lo que salga, a la primera toma, a lo que va, como un gesto de resistencia a tanta edición, tanto filtro, tanta posturita. Paren ya con los filtros que agobian. Pare el control, dice usted. Ahí está. Vamos, lecturas cruzadas, cine y mitología. Sí, en algún momento vamos a tener que leer, yo voy a tener que leer algún texto suyo y usted alguno mío, ¿no? Para que tenga para que tenga sentido el título, y claro. algún sentido ese título. Ahí está, ya llegará. Por ahora vamos a... Pero ahora son las lecturas cruzadas que hacemos cada uno, ahí digamos, está. ¿no? En el episodio anterior, que fue el primero, hicimos planteamos toda una escena introductoria. Un amplio panorama. Tocamos distintos temas, claro. Y bueno, ahora la idea es empezar a desandar cada una de esas
cosas que fueron surgiendo en la conversación. Y lo que habíamos planteado para hoy es la idea de la verdad, la veracidad y la verosimilitud. Verdad, veracidad y verosimilitud. Tengo unas cuantas cosas para decir de eso. Lo primero que digo es una frase filosófica muy vieja de la antigüedad griega que dice: la verdad, si no es verosímil, debería callarse ante los tribunales, ¿sí? En los tribunales vale más lo verosímil que lo verdadero. ¿Qué pasa en el cine con la verdad, la veracidad y la verosimilitud? Yo creo que también corre, no sabía, digamos, que en los términos de judiciales, en todo caso, eso era de ese modo, digamos. Para el arte en general es algo que funciona desde el vamos, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es verdad y en cuanto a lo que es verosímil sobre todo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine en realidad, en particular el cine, digo, ¿no? Pero esto también es, funciona o pasa en la literatura, puede pasar en la plástica. La plástica tiene otra expansión, digamos, que permite jugar con otros elementos, otros componentes, no tanto la literatura, y tal vez el cine también un poco menos. Pero en el cine se da mucho, nuestro tema por el momento es mitos y cine, así que la verdad en el cine en realidad casi le diría que no importa. No importa. Yo le diría que últimamente los tribunales tampoco. Pero bueno, vamos a clarificar algunas cuestiones. Cuando hablo de los tribunales en general, tenemos dos tipos de verdad, ¿no? La verdad formal, que es la que se construye en todo el trámite, en todo el proceso, a la que se le va dando forma a partir de las distintas pruebas. Usted dice que pasó algo, yo digo que pasó otra cosa. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Usted tiene la verdad o yo? Veo que ahora todos creemos que tenemos la verdad, estamos cada vez más fanatizados con esta cuestión de la recursividad que nos fanatiza y nos ratifica en lo que pensamos, independientemente que sea un dislate absoluto, y nosotros no podemos entender cómo otro piensa otra cosa, y eso obviamente que no es azaroso, eso es muy vigilado, tiene que ver con el capitalismo de vigilancia y tiene que ver con la pérdida del espacio político, que es el espacio de confluencia, de construcción de consenso. Pero bueno, la verdad formal es lo que se construye a partir de lo que se puede probar de lo que se alega, y la verdad real que no le importa a nadie porque nadie la conoce, nadie sabe qué es lo que pasó. Y después, bueno, ahí tenemos otras definiciones que hay que tener presente también para hablar de verdad. Pues decimos, bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, una primera definición de verdad es la verdad como adecuación o correspondencia con lo real. Si yo digo esto es negro y realmente es negro, bueno, eso sería una verdad. Si yo digo esto es blanco y es negro, sería una falsedad, no sería verdad. Pero la cuestión ahí, esto es una postura aristotélica, básicamente, ¿no? Traído en términos muy genéricos. Bueno, Aristóteles dice la verdad como adecuación o correspondencia. Pero entonces la verdad sería una propiedad de lo real. Lo real sería verdadero o falso, porque está en el mundo. Yo para denunciar una verdad, tengo que adecuarme a lo que está en el mundo. En cambio, hay quien dice que la verdad es un constructo y es una propiedad del lenguaje, que en el mundo nada es verdadero ni falso, eso no es. Y bueno, entonces ahí tenemos la posibilidad de construir una verdad, la verdad como constructo, como consenso, y llegamos a una idea filosófica que es la sustitución de la verdad por la justificación. Es decir, nadie sabe qué es la verdad. Como usted dijo, no importa qué es la verdad, porque nadie tiene la verdad. Entonces, y depende de dónde se mire, las cosas son de una forma o de otra. Pero yo tengo que justificar mis argumentos y tengo que justificarlo ante un público cada vez mayor. O sea, el argumento es más fuerte cuando puede ser justificado ante públicos mayores. Eso ante círculos ampliados de gente que se va incorporando para recibir esa justificación. Esto es Richard Rorty, por ejemplo, un filósofo norteamericano muy interesante. Demasiado pragmatista para ser ironista, demasiado ironista para ser pragmático, pero un tipo que no sabían a dónde colocar en los anaqueles de filosofía, ¿no? Esa gente que interesa porque se maneja siempre en la ambigüedad de los límites, tratando de deslindar lo que puede ser justificado o no. Pero digo esto,
la idea de, en una obra de arte, en una lectura, por ejemplo, todas las lecturas que pueden argumentarse son sostenibles y son válidas. Entonces todas son verdaderas. Si tienen un verosímil, si tienen el verosímil, que es fundamental para que reemplace eso de la adecuación de la verdad a la realidad, digamos. Tiene que haber un verosímil importante. Yo le quería decir algo antes de... Yo me lo tengo que creer. Por supuesto. Usted se lo tiene que creer. Ahí está. Y fíjese, y le voy a dar el ejemplo. Soriano, por ejemplo, clave. a su planta rendido un león, hace una revolución con los monos. Van los monos y toman la ciudad. Pero eso dentro de la narrativa, dentro del texto, como viene, funciona perfectamente. Pero yo me lo creo. Absolutamente. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que cuenta en realidad. Bueno, ahora vamos a tener una nueva versión del Eternauta, la novela de Oesterheld, donde también hay una sociedad devastada, una ciudad, una Buenos Aires devastada, donde hay un ataque alienígena. Bueno, lo de alienígena aparte, pero cuando usted lee la historieta de Oesterheld, Oesterheld era el guionista, usted no lo puede creer, porque realmente está pensando en una posibilidad cierta de que algo así pueda ocurrir en un futuro. La historieta fue escrita en los años 70, ¿no es cierto?, con dibujos de Breccia. Pero yo le iba a decir algo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de mito y cine. Yo había estado leyendo estos días a que usted lo debe tener, un filósofo y sociólogo francés que se llama Gilbert Durand, que también estuvo influido por Gastón Bachelard, por Henry Corbin, por el mismo Mircea Eliade y por Jung, Carl Jung, o Jung, como queramos decirle. No sabemos porque es suizo. A ver, si alguien nos desasna un poquito y nos manda a ver cómo se dice un audio. Y él hace una apreciación que me pareció muy interesante. Una vez, hablando con Vittorio De Sica, el cineasta y actor italiano, el de Ladrón de Bicicletas, sobre todo el de Umberto D., el de Milagro en Milán, le dice algo muy interesante. Le dice que el cine reactualiza los mitos. Reactualiza los mitos y los adapta a las circunstancias, los adapta al relato que va a construir en ese momento. Entonces le da el ejemplo del mito de Orfeo y Eurídice y le dice que el ladrón de bicicletas, Eurídice se convirtió en la bicicleta. Ese es el objeto de amor y ese mito está reactualizado en una película que si usted busca no le es fácil entrarle para ver dónde está el mito. Sin embargo, lo de Durán es muy claro. Dice que hay ese objeto de amor, como era Eurídice con Orfeo, que después va a salir al rescate, tal cual pasa en Ladrón de Bicicletas. Ese Eurídice es la bicicleta. Me pareció genial. Me pareció genial esa reactualización del mito. Vamos a contar un poquito el mito de Orfeo, por ahí si alguno no lo tiene presente. Orfeo era el poeta, ¿sí? Escuchaste hablar a lo mejor del círculo órfico también. Manejaba todo un saber oculto. Y era aquel tipo que domaba las fieras, o sea, con su lira, porque no hay que olvidar que la poesía es inescindible de la música. De hecho, cuando los poetas invocan a las musas, están hablando precisamente de eso. No se puede pensar a la poesía separada de la música. Entonces, Orfeo venía con su lira y amansaba a las bestias, doblaba las plantas, animaba a los hombres. O sea, en la expedición de los argonautas, él va simplemente, o sea, no va a guerrear. Orfeo, hijo de Apolo, claro, ¿no? Claro, hijo de Apolo. Él va a guerrear, él no va a guerrear, los argonautas son aquel Tintín que se va a robar directamente al fin del mundo, la Cólquide, el vellocino de oro. Está bien, pero él no participa en las escaramuzas, en la batalla, él va animando con la belleza de sus cantos a sus compañeros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se muere Eurídice. Eurídice era su compañera. Es una suerte de influencer, hoy lo podríamos ver como... Ahí está, podríamos tenerlo, podríamos tenerlo en su espacio de análisis. Orfeo. Ahí está. Orfeo es un mito muy interesante porque tiene demasiadas aristas, es tremendamente complejo. Ahora un poquito voy a contarlo. Entonces muere Eurídice, que era su gran amor, y él consigue
la posibilidad de ir a rescatarla a los infiernos, al Hades. Sabemos que para los griegos el infierno no tenía la carga negativa que tuvo después con el cristianismo y con las religiones del libro, ¿no? Con con la imposición del pensamiento europeísta, muy anclado en la religión. En realidad, todavía los griegos sostenían una posibilidad de una gran mística, digamos, y de pensar las cosas de otra interioridad, ¿no? Todavía sin esos límites que fija el europeísmo como tal, a partir, podríamos decir, de la Edad Media o un poco antes también. Claro, digamos, sí, a partir del cristianismo, básicamente, en donde se toma la idea de los premios y los castigos, el cielo y el infierno, ¿no? En los griegos, el inframundo iban todos. Después algunos que eran unos castigados, habían hecho una cosa, un zafarrancho imposible de sostener, entonces iban a la parte más, al Tártaro, que era la parte más profunda del infierno, castigado eternamente, y los héroes, unos pocos héroes, podían llegar a la isla de los bienaventurados, los campos elíseos, pero todos iban al Hades, que era un mundo de sombras. O sea, no era así, no era que ibas ahí porque te habías portado mal. Bueno, ahí fue Eurídice. Entonces Orfeo consigue el pasaporte para llegar y rescatarla. Ahí conmueve a Perséfone, que era la diosa del Hades, ¿no? De la diosa del inframundo. Entonces le dice, bueno, mira, te la podés llevar. Lo que alteraba absolutamente la naturaleza, porque siempre había un equilibrio perfecto entre los que vivían bajo tierra, los muertos y los vivos, ¿no? Entonces, y un eslogan un eslogan griego de la antigüedad era de qué lado contamos a los que navegan, porque ya están a 4 centímetros de la muerte, porque confiaban su vida a unas tablas muy, muy angostas, ¿no? Pero bueno, el tema es que Orfeo va y le dice, te la podés llevar, siempre y cuando no la mires hasta que haya salido completamente. Entonces, bueno, él va hasta que no esté iluminada. Claro, hasta que no salga completamente. Entonces, él la lleva, va caminando adelante, la lleva de la mano. En el sentido que ese era un lugar de sombras. Claro, ¿no? Claro, está bien, hasta que no haya sido alumbrada, dada a luz. Está bien, ahí entendí. Soy lento, pero entiendo. No me des un helado porque se me puede manchar la frente. Bueno, la llevaba de la mano y le entró la duda. Cuando el sol lo alumbra a él, le entra la duda. Entonces, mira para atrás. Cuando mira para atrás, un viento la abduce, la lleva, la abduce a ella y ya no hay más opciones, se cierra la puerta. Este mito es una versión griega del mismo relato que está en otras tantas mitologías. Es otra versión que dice que solo le quedó un pie iluminado, ¿no? Que le quedó un pie... Todavía no había salido completamente. Claro. Perdón, un pie en la sombra le queda. Pie en la sombra. En realidad debería salir entera. Claro. Y el tipo dijo, yo no puedo ver lo que me estoy llevando, estoy comprando caja cerrada. Me habrán dado lo que pido, esto no tiene devolución. No quiso ver. No había compras desconfió. Por internet. No se puede desconfiar. Grandes clavos ahora. Desconfió, viste como esos que están, hay un programa por ahí que compran caja cerrada y compran lo que sea. Bueno, entonces, bueno, en la mitología japonesa también está este relato. Son dos hermanos y además hermanos enamorados, porque en esto en la mitología se da mucho, no había mucha gente en los inicios del mundo, entonces uno se tenía que enamorar de la hermana porque no había otra. Que aprovechar lo que había. Y bueno, pero los japoneses son un poco más cruentos porque ella, Izanagi se llama, ella había estado muerta mucho tiempo y entonces cuando él la ve toda llena de gusano, una podredumbre y la deja. El tema de Orfeo es mucho más romántico. Porque, en el mito japonés son hermanos. Claro. Entonces, bueno, después Orfeo termina muy mal, lo decapitan y su cabeza decapitada, flotando por el río, seguía cantando poemas maravillosos. ¿Qué me cuenta usted? Ah, qué genialidad. Qué genialidad. Ahí está. Bueno, pero la cuestión es... Sí, yo quería decirle, bueno, vamos. Era... Lo Salud y amor. Que introduje ahí algo que me parece interesantísimo, lo de la reactualización del mito, como hablamos recién, como explicamos. Pero el tema del verosímil en el cine. Yo le voy a decir algo. Usted cuando ve la ficción, digamos, ¿no? Usted sabe que el cine tiene ficción y tiene documental, ¿no? Que son los dos grandes ejes
de la producción cinematográfica. Después, en los últimos tiempos, ha habido no recientemente, pero de los últimos 40, 50 años, hay una producción de audiovisuales, materiales, películas, que surfean una especie de híbrido entre lo que es el documental y la ficción. El docufilm sería docuserie, docufilm. Sí, las categorías esas con las que se nos nombra a veces no responden en realidad a lo que son, a lo que quieren expresar exactamente. Pero son una suerte de híbrido que transitan, es una delgada línea, ¿no? Que incluso le diría que algunos son documentales, puramente documentales, pero que usted lo ve como una ficción. A eso me refiero. Pero el documental va a la verdad, ¿o no? El documental. Entonces ahí está, la verdad inverosímil, bueno, que debe callarse en los tribunales. Pero ese es diríamos, un error, pensar que el documental siempre va a decir una verdad. Va a decir la verdad del que narra, obviamente. Exactamente. ¿No? El documental no deja de ser una representación de esa realidad, que va a expurgar, a bucear, a tratar de desentrañar. En realidad, ahí está mediada por quien efectúa ese acto, en este caso de filmar, digamos, ¿no? De contar. Siempre está mediada. Tiene que haber un recorte. Es decir. Para que ponga la narración. Sí, y le voy a agregar algo también muy, muy interesante, que es cuando usted filma un documental. En los documentales usted va a ver gente que en una situación determinada que están haciendo lo que hacen cotidianamente, de lo que viven, de lo que cómo viven, de lo que practican como trabajo, como ejercicio de cualquier tipo. La llegada de un tren, que hablamos el otro día, un documental. Es un documental, pero ahí todavía no había una cuestión que va a ocurrir en los próximos 30 o 40 años, después de la llegada del tren a la estación. ¿Y qué es? Que los personajes del documental, al saber que van a ser mediados por una cámara, van a ser representados para luego aparecer en algún tipo de pantalla, en algún tipo de dispositivo, generalmente ya no son esos señoras o señores, hombres o mujeres, en un acto cotidiano, sino que al saberse que van a ser representados actúan de alguna para la manera, cámara. actúan de algún modo. Y es muy difícil ver, salvo, hay casos por supuesto, en todo caso habría que remitirnos a los primeros documentales en los años 10, 20 del siglo XX, justamente, para todavía captar algunos sesgos, algunos rasgos fidedignos, es decir, de sorpresa, digamos, de enigma, de gente que no sabe exactamente qué va a pasar, si lo están filmando o no, y que dicen alguna de sus verdades. Pero en general lo que pasa, a diferencia de lo que se entiende en el documental, que todos están diciendo algún tipo de verdad, están también actuando. Y por el otro lado, por el contrario, diríamos, en la ficción, que usted sabe que están haciendo... Ese es el acuerdo con el espectador. Claro. Exactamente, que hay una narrativa, que hay un relato, que hay una historia que está siendo contada. Ahí usted lo que hace es un pacto, pero un pacto no para que haya verdad en lo que va a haber, sino para que haya verosímil. Usted tiene que creerse esa historia. No hay nada que pueda estar desfasada de esa historia que a usted lo deje pensando de que eso que está ahí no es creíble. Puede tratarse del film, de la película más fantástica. La Guerra de las Galaxias. Exacto. Por ejemplo. Exactamente, pero ese pacto que establece el espectador con ese verosímil que se propone es lo que hace que una película tenga el relieve, la dimensión que debe tener para que usted se lo crea. Entonces, no hay ningún cuestionamiento. Si no hay verosimilitud, no hay narración. Exactamente, no hay narración y esa hay verdad, una narración que y no esa funciona. verdad siempre, claro, exacto, y es una verdad que siempre es endeble. Que puede ser, pero también puede no ser, digamos, ¿no? ¿Sabes qué yo pensaba, Juan, cuando te escuchaba? Una vieja frase entre los antropólogos.
el objeto de estudio de la antropología es la comunidad más el antropólogo. Porque ante los ojos de un extraño que está mirando, funciona como en la cámara. O sea, los tipos dejan de hacer todo naturalmente como harían si él no estuviera ahí. Entonces, la idea del antropólogo, la observación participante y demás, es tratar de ganarse la confianza del objeto de estudio que tiene, de la comunidad que estudia, para que olviden que está ahí y actúen naturalmente. Entonces ahí pasa a ser genuino el relato que él puede contar de esa comunidad, pues si no, la presunción es que están actuando para él. Exactamente. Mire, y le voy a dar un ejemplo. Hay un documental que es el que cementa como uno de los primeros documentales, si no el primero, en alguno usted lo va a tener según los autores de que se trate, en las teorías cinematográficas lo va a tener como uno de los primeros documentales, que es Nanook el Esquimal. Nanook el Esquimal. Usted lo habrá visto en algún momento, y si no la vio, que habrá fue escuchado. generado, nunca fueron así los esquimales. Exactamente. Bueno, esa es una película de Robert J. Flaherty. El iglú, mentira, nunca hubo tal iglú. Claro, que viaja a Alaska. No, el iglú se construyó, pero se construyó de una manera que no lo construían los esquimales de ese modo. Que viaja a Alaska, todavía, ambientémonos, 1910, una tierra inhóspita. ¿Y qué hace Flaherty? Convive con estas tribus esquimales, vive todo un tiempo, se adapta a sus costumbres, a sus usos y costumbres, digamos, a las habilidades que tenía, va recogiendo ahí un poco, escribiendo todo aquello que está pasando ahí ante sus ojos, pero ya esos esquimales, tal cual él había leído sobre ellos antes de estar frente a ellos, eran esquimales, por ejemplo, que cazaban a las ballenas, a animales marinos, con lanzas. Pero Flaherty, cuando viaja ya en el año 1914, esos esquimales habían dejado de usar las lanzas y ya habían cambiado las pieles de los animales que cazaban por rifles. O sea, ya cazaban con rifles. Pero Flaherty, que quiere un poco preservar esa situación de origen de los esquimales, esa destreza artesanal que tenían, incluso para la caza, para viajar, para construir sus iglúes, lo que hace es cambiarles, proveerles de, ya que no usen el rifle, sino proveerles de las lanzas que usaban antes, y que para cada uno de esos momentos donde él grababa, usaban la lanza esa, por ejemplo, en el caso de cazar animales, ¿no? De Nanook. Y le tuvo que enseñar cómo manejar la lanza. Por supuesto, porque ya se habían olvidado. ya no la manejaban muy bien. Exactamente. Esa historia la conozco por haberla leído en un gran filósofo contemporáneo, un tipo que tendrá 60 años, ahora un tipo de nuestra edad, que se llama Michel Onfray. Yo estoy dedicando todo un ciclo que se llama El lector ermitaño a leer su antimanual de filosofía. Es un tipo negado absolutamente por la academia, por la academia filosófica, antes que nada porque tiene orígenes demasiado humildes. Entonces, la filosofía es esencialmente, la historia de la filosofía lo muestra, el contenido filosófico es revolucionario, pero la institucionalización filosófica es todavía más conservadora que cualquier institucionalización. Entonces, Baudrillard, Onfray, orígenes humildes, quedan un poquito al costado de la academia. Pero la cuestión de Onfray es que él, que venía de un lugar de la Francia rural muy pobre, donde había un castillo y el dueño del castillo era el dueño de todo, de las cosas, de la gente, de todo. Su madre trabajaba en la limpieza del castillo, su padre trabajaba en la lechería que tenía el señor del lugar, claro. Y bueno, y este hombre le ve a él aptitudes, que obviamente las tenía, para dedicarse al pensamiento. Entonces a los 10 años lo internan en una institución religiosa, cosa que él vive muy mal, como un destierro, como un desprecio, porque a sus hermanos no lo sacaron de la casa, quedaron ahí, el único que se fue él. Pero bueno, y él decía que cuando era chico estaba
pasaban los aviones por ahí. Y cuando era chico le preguntaba siempre al padre a dónde iban los aviones y el padre le respondía siempre al Polo Norte, al Polo Norte. Entonces cuando tuvo la primera posibilidad de viajar, al primer lugar a donde quiso ir fue al Polo Norte. Él fue al Polo Norte y los esquimales andaban en camioneta, los inuit. Los inuit andaban en camioneta, sí. cazaban con rifle. De las tribus más populosas. La verdad no se asemejaba a la ficción y por eso era menos verdad en su mente, porque su mente había sido formada con esa ficción que usted está contando ahora. Qué curioso. Sí, así fue. Y es así, bueno, hay otro documentalista muy connotado también, que tiene películas extraordinarias realmente, que es Jean Rouch, un francés, que también es etnólogo y antropólogo, que filma, sobre todo la mayoría de sus títulos están filmados en África, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que usted decía, los rituales antes, cómo se producen esos rituales y qué es lo que busca, qué es lo que quiere representar Rouch, esa cuestión primigenia, digamos, ¿no? Porque para cualquiera el tiempo va pasando, para estas tribus que si bien sostienen también rituales o ceremonias determinados, también el tiempo pasa, van pasando cosas que van dejando de lado algunas cuestiones como, por ejemplo, la ha visto Occidente, ¿no? Quiero decir, lo de Rouch ocurre sobre todo en África. Bueno, él tiene una primera película que es del año 59 que se llama Show Negro, no sé si usted la vio, que es también maravillosa, digamos, pero ya son negros, sobre negros por supuesto, en África, en la Costa del Marfil, más urbanos, ¿no? Pero cómo vive ese hombre arrancado de la selva, digamos, de su lugar de origen y que ya está establecido en las ciudades más grandes de las capitales africanas, una de las capitales africanas, ¿no? Una historia también maravillosa, que tiene que ver cómo piensa ese hombre del mundo, ese hombre negro del mundo, digamos, ¿no? Y con esa posibilidad que tiene por el momento de irse a Europa, digamos, qué es lo que está pasando ahí. Ahora, todo eso también, usted va a ver, eso es un documental casi de pura cepa, pero usted va a ver que el personaje, ese hombre negro, en algún momento usted se olvida que es un personaje real, le parece que está actuando realmente, ¿no? Claro. Y se lo cree Y quizás absolutamente. Me hace acordar algunas cuestiones que tienen que ver, como para ir cerrando esta primera parte de la charla, que tienen que ver con Nietzsche, ¿no? Que dice que se pregunta ¿qué es la verdad? Dice un ejército móvil de metáforas, antropomorfismos, una suma de relaciones humanas que fueron poéticas y retóricamente aumentadas, transferidas, adornadas y que después de largo tiempo de uso a un pueblo le parecieron firmes, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Eso dice Nietzsche en Verdad y Mentira, en sentido extramoral. Pero bueno, también lo usa no le falta razón. Lo usa Platón en el mito de los metales. Platón es el tipo, el filósofo antiguo que más recurre a los mitos y sin embargo era el enemigo absoluto de los poetas, parecía que eran creadores de mitos, que eran mentirosos, ¿sí? Pero esto era una cuestión de quién ingresaba en la paideia. La poesía era algo que se estudiaba, la paideia es la formación. La poesía era algo que se estudiaba, que los chicos estudiaban. Entonces él quería desplazar a los poetas y meter a los filósofos ahí. Entonces decía, bueno, los poetas mienten, son mentirosos. Y sin embargo él... Casi una cuestión sectorial. Claro, era una cuestión sectorial. Casi una cuestión gremial, diríamos. Claro, y de paso, ese quería meter él, en definitiva. Y de paso él recurre a los mitos permanentemente. Incluso imagina, uno de los mitos que imagina es el mito de los metales. El mito de los metales dice, bueno... esto está todo en República, el libro que leímos en el primer episodio, en donde leímos la cuestión esta de la caverna, la alegoría de la caverna. Dice, bueno, todos los hombres fueron creados por Dios, ¿sí? No se podía pelear con el pueblo que era devoto, entonces dice, bueno, todos fueron creados por Dios. Pero los dioses, con algunos usaron oro, con otros usaron plata y con otros usaron bronce, pobrecitos.
Entonces, Claro, ir del metal más oscuro al más luminoso, claro, una cosa así, ¿no? claro. Era el oro, el más puro. claro, Del impuro es al incorruptible. puro. Es incorruptible. Entonces, es la tripartición, o sea, siempre está la sociedad, desde Dumézil en adelante, y mucho antes, obviamente acá estamos hablando de Platón. Platón hablaba de un alma de tres partes. Entonces, la sociedad dividida en tres partes. Estaban los que laburaban, los artesanos, los labriegos, o sea, los que generaban riqueza, los que guerreaban para sostenerla y los que la dirigían arriba, ¿no? O sea, totalmente clasistas, los de oro, los de plata y los de bronce. Y generalmente... Podemos decir cualquier parecido con la realidad. Claro, generalmente Es pura contingencia. los padres de oro tenían hijos de oro, y los de plata tenían hijos de plata, y los de bronce tenían hijos de bronce. Entonces las clases sociales se eternizaban así. Ahora, Me hace acordar la frase, el pobre no va a la universidad. ahí está, o caí en la universidad pública, o para qué querés mandarlo a la escuela en la si, infame universidad pública, ¿no? si lo necesitabas atrás del carro, llevarlo al carro, ¿para qué lo mandás a la Exactamente, escuela? ¿para qué lo vas a mandar a Ahí estudiar? está, bueno, Platón, bien. Hoy estamos escuchando frases realmente que tienen un origen... Que son platónicas, pero ellos no saben. No. Ellos no saben. Pero bueno, lo que dice Platón de interesante acá, si hay algo interesante, es que eventualmente puede pasar que un padre de oro tenga un hijo de plata o de bronce. Y en ese caso tiene que desligarse el hijo, porque cada uno tiene que cumplir su propio destino. Si el tipo es de bronce... ¿Tiene que venderlo, dice usted? No, tiene que dejarlo. Bueno, me asusté. O sea, el tema es si vos sos de plata, sos el guerrero, ¿no? Estás en el estamento medio. Pero capaz que tiene un hijo que no va por ahí, que no le da para guerrear, que lo máximo que puede hacer es trabajar la tierra. Bueno, no se hereda automáticamente. El hijo que solo se pelea con su hermana. Claro, el hijo tiene que mostrar su valía también, ¿no? Cada hombre tiene que mostrar su valía. Entonces ahora estamos peor que con Platón, porque ahora, viste que los de oro solamente tienen hijos de oro. Pero por supuesto. Así. El otro día, mira, no tiene nada que ver. Los escalones son cada vez más altos, digamos. No tiene nada que ver, pero me gustó y te lo voy a contar acá, ante la cámara. Decía esto, mira, es impresionante. Suponete que tus abuelos hubieran sido muy ahorrativos. Y tus tatarabuelos y recontra tatarabuelos hasta llegar a la época de Cristo. ¿Sí? Hace 2000 años. Toda tu génesis hasta 2000 años. Y a vos te estoy diciendo, a vos también. Pensá esto. Toda tu génesis hasta 2000 años muy ahorrativa. Suponete que hubieran ahorrado $200.000 por año durante 2000 años. ¿Sí? ¿Cuánto tendrían ahora? $400 millones. Con $400 millones, ni por asomo están dentro de las familias más ricas de la Argentina. Y se hubieran ahorrado 2 millones, 10 veces más, $2 millones por año durante 2000 años, tendrían $4.000 millones de dólares. Tampoco están dentro de la familia más rica del mundo. Tampoco estarían en el Forbes. Así que imagínate, ¿no? Esto de la meritocracia y todo lo demás. El que nace de oro. Un blef absolutamente. Bueno, pero volvamos a Pero los ya mitos. estaba ahí, ya estaba en la antigüedad, ¿no? Ya estaba, pero la cuestión de la tripartición además es propia de absolutamente todas las mitologías. La idea de las tres sociedades, los sacerdotes que tenían el poder, sobre los que Platón ponía al rey filósofo, ¿no? Pero la clase ABC1 serían los sacerdotes que tenían el poder, el saber, perdón, y por eso sostenían el poder. Los guerreros o los guardianes, que eran los que los defendían y lo conservaban para los otros, y los que laburaban, porque alguien tiene que laburar, ¿o no? ¿A usted qué le parece? Absolutamente. Alguien tiene que laburar. Alguien tiene que hacer el trabajo. Está bien. Y dicen que hay un estudio muy interesante de Gaux sobre el mito de Edipo, que va absolutamente a las antípodas de la lectura freudiana, y dicen que lo que pasa dice que Edipo es el primer filósofo, y lo que pasa con Edipo es precisamente eso, que se enfrenta a Tiresias, que era el representante del sacerdocio. Entonces es como que plantea una revolución en el sentido de el saber por sí mismo, el saber no dependiendo de los dioses, que para los griegos era toda una afrenta, porque se suponía que cada hombre tenía que vencer o tenía que desarrollar su destino como lo querían los dioses, ¿no? Entonces, a eso vamos, porque ahora le voy a preguntar alguna cosa como para que usted
me ilustre un poquito. Decíamos que íbamos a hablar de la verdad y el goce también, ¿no? Y en eso tengo 2 mitos para contarles y usted después me cierra. ¿La verdad y el goce van de la mano? ¿Dice usted? Sí, sí. El goce es la única verdad. Bueno. Y en el cine usted sabe que el goce es importante. Sí, absolutamente. En la oscuridad de la caverna platónica cinematográfica. En otra época. Hay un goce irreemplazable, le diría, en el cine, ¿eh? En otra época era fundamental. No importaba, lo que menos importaba era la película. No. Bueno, decía Edipo, del que venía hablando un poquito, y Casandra. Lo cuento rápido para que usted me cierre esta cuestión. Edipo, bueno, hay un oráculo, porque acá no hablamos de esta otra forma de verdad, que es la verdad oracular, la predicción, ¿sí? Que exige la creencia en un mundo predestinado, o sea, que cada persona que nace tiene el camino escrito y que no se puede apartar de eso. El camino trazado. Entonces, el oráculo era que él iba a derrocar al padre. Entonces, ¿qué hacen cuando nacen? Le dicen, bueno, mátenlo. Pero no lo matan, lo venden, termina con otros padres que creen que son los propios, hasta que tiene 14, 15 años, se está peleando con uno, como hacen todos los pibes ahí, y le dicen, vos sos un adoptado, vos te encontrás en la puerta del camino. ¿Vio que antes nos decían esas cosas? Sí, por Sí, supuesto. como si fuera una afrenta, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que el tipo se va de la casa y va al oráculo y le dice, bueno, vos vas a matar a tu papá y te vas a acostar con tu mamá. Él se resiste a eso, no vuelve a Corinto, donde creía que estaban sus padres, y yendo en contra de la verdad oracular, termina cumpliéndola, porque va hacia Tebas, de donde había salido su padre Layo, que lo encuentra en el camino, él lo mata a bastonazos, y después llega a Tebas, que estaba dominada por la esfinge, que hacía algunas preguntas y se comía a quienes no podían contestarla. Entonces él la contesta. Dice, bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es el animal que a la mañana tiene 4 patas, a la tarde 2 y a la noche 3? La respuesta es el hombre, porque gatea, camina y va con bastón. Entonces, en función de haber respondido eso, lo ponen en el lecho de Yocasta, que era la mujer del rey, que era su madre. Entonces, llega al goce prohibido a partir de una verdad que descubre, que en esta respuesta. Ese es uno, Edipo. Otro día lo desarrollamos más. Y otro es Casandra. Casandra, hija del rey de Troya, de Príamo, tenía poderes adivinatorios. Y los tenía porque Apolo quiso tener trato carnal con ella. Vio que los dioses, las mortales, los ponían de la chapa, los volvían locos, no podían entender lo efímero de la belleza. Entonces, y las diosas son siempre iguales, entonces los aburrían. Entonces le dice, bueno, vamos a acostarnos, ¿te vas a acostar conmigo? Sí, entonces, sí, si vos me das los dones proféticos. Entonces él se los da. Entonces cuando van a concretar, ella dice, no, pero yo soy sacerdotisa de Atenea, se acordó ahí, y no puedo, la verdad que no puedo. Entonces, no podés, ya me cobraste y no podés. Entonces te di los dones proféticos, vas a decir la verdad, pero nadie te va a creer. O sea, te di el don profético, pero te quito el don de la credibilidad. Cuando hablamos de verdad y goce, me fui a ese lado, ¿no? Aquel que por la verdad que sabe, sin ayuda de los dioses, llega al goce prohibido, a la aberración máxima, o sea, al seno de su propia madre. Y la otra que por negar el goce pierde credibilidad, dice la verdad, pero nadie lo toma como verdad lo que ella dice. La loca esta está gritando. Nadie le cree. ¿Qué le parece a usted? Analícemelo cinematográficamente. No, bueno, por eso le digo, el mito es constitutivo del cine. Yo lo que le puedo decir de esto, digamos, es que, por ejemplo, usted sabe que el cine tiene géneros, ¿no? Digamos, la comedia, el drama, la tragedia, y después tiene como subgéneros como el thriller, por ejemplo, ¿no? El film de suspenso e intriga sería un poco el thriller. Y yo creo que ahí estos mitos, digamos, estas situaciones se reflejan perfectamente, ¿no? Esa cuestión de pasar distintos estadios, en el thriller pasa mucho, ¿no? Alguien que quiere descubrir por qué se cometió un crimen, la razón. Bueno, el otro día hablábamos mucho del policial negro, ¿no? O por lo menos mencionamos algunas de las características del policial negro, sobre todo en los años 40 y 50. El policial negro
estadounidense sobre todo, si bien también está el francés, pero la mayor producción se da en Estados Unidos. El thriller realmente trabaja todas estas cuestiones, es pasar lo prohibido, estrictamente prohibido, digamos, cruzar ese charco, cruzar ese límite en busca de una verdad, de una supuesta verdad, digamos, ¿no? Ni siquiera se sabe si esa verdad es la que va a conformar a quien la busca. Pero lo que nosotros veíamos el otro día, que el móvil en el policial negro, que hacíamos la diferencia con el policial clásico, que es el policial de enigma, lo que hacía la diferencia estriba fundamentalmente en que el policial negro es el dinero lo que mueve el móvil, lo que provoca los crímenes, la codicia, los asesinatos, las injusticias. Generalmente se busca encontrar cómo se produce eso y cruzar ese límite para encontrar, ya no importa si la verdad, sino develar realmente cómo ocurrieron las cosas, a diferencia y cuáles son las relaciones sociales que provocaron eso, ¿no? Provocaron ese hecho, realmente. Y para eso a veces en el thriller hay una cantidad de engaños, de mentiras permanentes, que el personaje todavía cree que realmente eso que está escuchando, eso que está descubriendo es verdad, y después se va a encontrar con que no. Nada de eso funciona, digamos, ¿no? Que no, exactamente. Ahí está. Me gustó esto, al principio hablamos de no hay verdad, hay verosimilitud, ¿sí? Sí. Esta cuestión el tema le digo que es amplísimo, ¿eh? Pasamos, por ejemplo, por esta idea de que antes se hablaba de función metafórica. Todo el lenguaje es una metáfora. Entonces, no hay una narración que sea puramente descriptiva, porque siempre hay alguien que está enfocando la cámara o mirando desde determinado lugar y cuenta lo que ve. A lo mejor desde otro lugar se ve otra cosa. Y cómo lo cuenta también, ¿no? Y cómo lo cuenta. Entonces llegamos al final en esta idea de que si no hay verosimilitud, no hay goce, porque uno se desengancha, ¿no? Se desengancha del relato si no lo cree. Es lo único que puede producir. La verdad como tal no produce goce. Al contrario, en todo caso podríamos decir, si hay un atisbo de encontrar una verdad verdadera, digamos, a lo mejor lo que produce es decepción. En cambio, en el verosímil está el goce en función, hay una dinámica del goce, porque usted está creyendo todo eso que pasa, digamos, ¿no? Ahí está. Y cuando Edipo descubre la verdad de que se había acostado con la madre, que al que había matado era el padre, se arranca los ojos porque no puede tolerarla. Una decepción, una gran decepción. Agustín, se acabó, estaba vacía las copas, vamos a tomar otro lado. Creo que parecemos esos dos que hacían las películas, el programa de cine, ¿cómo se llamaba? Que tomaban el vino. Ah, sí. Terminaron mal esos tipos, Terminaron mal, pero duraron un tiempo. Lo más interesante eran los vinos que se tomaban, digamos, ¿no? Porque también al final hablaban de eso. Ahí está, así que si hay alguna vinería que está dispuesta a auspiciar este espacio, con mucho gusto vamos a recibir su visita. Los esperamos en todo caso. Ahí está. Y los esperamos el próximo jueves, desde ya. Hasta el próximo Lecturas Cruzadas, nomás. Salud y amor.